evento para la tarde, hasta ahora, de Nelson Irrigation, parámetros de campo para evaluar una buena aspersión. Es el tema. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Agradezco a la universidad la oportunidad de estar acá. He participado en otras ocasiones. En Chile trabajo para Nelson Irrigation hace 10 años y en el mundo del riego hace 24 años ya. Sigo aprendiendo, no me creo el sabio de todo. Probablemente muchas veces aprendo de ustedes. Y este es un tema muchas veces bien desafiante y a veces como poco entendido. Bien con eso. Déjenme hacer una pequeña introducción. Quiero que Nelson es una familia, el apellido de una familia que tiene más de 100 años de historia en el mundo de fabricación en el río. Originaria del estado de... ¿Dónde es? Bueno, hay que originaria del estado de Illinois, pero después en los años 70 se movieron a la otra costa, donde tenemos la fábrica hoy día, y es una zona donde hay muchísimos pivotes. Hay más de 40.000 pivotes en la cuenca del río Columbia, puede parecer como el río Colorado, pero como 3 de ancho, un río navegable, muchas centrales hidroeléctricas, grandes productores, muchos pivotes en torno al río, y por ahí nosotros en la esquinita allá está Walla Walla, el nombre indígena de la parte de Oregon Trail. No sé si han visto la serie esa ¿cómo se llama? La de Kevin Costner, Yellowstone, y 1923 y 1883. Bueno, se cuenta un poco la historia de todo esto. Los primeros colonos se instalaron en Montana y con eso sacaban después sus cosechas por toda una ruta que era el Oregon Trail. Walla Walla era una de las ciudades que pagaban con estas caravanas del Oregon Trail para sacar sus cosechas, llegar a los ríos grandes y llegar al mar después a Portland a sacar sus cosechas. Y en los años 70 viene todo un desarrollo agrícola muy fuerte del gobierno que hace unos proyectos de regadío, y ahí decide la familia Nelson instalarse ahí, y eso nos ha permitido estar, no fue un accidente, sino que hubo en esa visión de todo ese desarrollo, y eso nos ha permitido tener siempre, bueno, desde ahí abastecer a todo el mundo. Tenemos presencia en todo el mundo, solamente con fabricación. Todo lo que fabricamos es americano. De hecho, allá en Guatemala no hay nada de China, de ningún otro lugar. O sea, es producción 100% americana, y lo cual es un desafío porque estamos en la parte más oeste de Estados Unidos, llegar a todo el mundo es un desafío por los costos de transporte, el costo de la mano de obra, pero tenemos un costo de energía bajo, ustedes vieron ese tremendo río, pero además necesitamos poner mucha tecnología en la fabricación para poder ser eficientes. Pero lo más importante es estar en el campo. Esa ubicación que tenemos nos permite tener mucho contacto con los productores, estar permanentemente en el campo. Muchos de los empleados, los ingenieros de Nelson tienen su propio campo donde probamos nuestra tecnología y aprendemos del uso de la tecnología. La tecnología por la tecnología no puede ser mucho. La tecnología de los pivotes para mí es el mejor sistema de riego a gran escala, pero también tiene sus complejidades, también tiene sus dificultades. Como les decía, es el señor Pat Nelson, no es que sea muy chiquito, pero para que tengan una idea de envergadura de tubería de estos proyectos que hacían elevaciones del río Columbia. Uno frecuente encontrarse con estaciones de bombeo que hay 12.000 HP instalados ahí en la orilla del río. Una cosa que es de nuevo, ahí estamos, y esa conexión con los productores es lo que nos ayuda mucho a aprender, a estar permanentemente perfeccionándonos. Y puede parecer un poquito arrogante, pero la verdad, yo creo que no hay ninguna otra empresa fabricante de pivotes que tenga la cercanía con los pivotes y tenga el conocimiento de riesgo que nosotros hemos adquirido a lo largo de los años. Y es, como les decía, básicamente por la ubicación.
Sabemos que los aspersores los tienen un excelente equipo, muchas veces decimos es una máquina, efectivamente es una máquina, lo más parecido a una máquina, ¿no? Pero hay un elemento de esa máquina que son los aspersores que hacen un trabajo fundamental. ¿No? Su tarea es aplicar el riego en forma uniforme, pero muchas veces decimos, hablamos mucho de uniformidad, de la uniformidad de la aplicación del riego, pero se nos olvida que es tan importante como la uniformidad de la aplicación y la uniformidad de la infiltración. Y cuando todos decimos vamos a regar un cultivo, la verdad que no estamos regando el cultivo, estamos regando el suelo. Y el agua que aplicamos tiene que infiltrarse en el suelo y después el cultivo levantarla del suelo. ¿Bien? Entonces también nos preocupamos mucho de la planificación del riego, cuándo regar, cuánto regar. Hay mucha tecnología hoy día. Hoy día en la mañana en las primeras charlas escuché a la gente de Renki, que son aliados con CropX, que tienen ahí, hoy día hay instrumentos para poder medir la ET en tiempo real, entonces junto con sensores de suelo poder hacer mejores prescripciones de riego, lo cual está muy bien, no se ve, porque teniendo datos podemos hacer un mejor ejercicio de riego, pero ese riego lo tenemos que aplicar, y son los aspersores los que tienen que aplicar, ¿no? Y sufren un desgaste. Entonces, a veces a la gente se le olvida que sufren desgaste y dicen, bueno, no, si se está regando lindo, está todo perfecto, pero a veces estamos tirando agua. También he escuchado a la mañana, probablemente todos ustedes, siempre con que vemos Argentina, dicen, bueno, tanto el valor del milímetro aplicado, lo cual es muy importante, pero se nos olvida que tan importante como saber cuánto es el valor del milímetro aplicado, es que los milímetros que realmente apliquemos queden del lote y que no perdamos parte de esos milímetros. Entonces a veces, un poco los desafíos, los objetivos son a veces no del todo bien puestos. Entonces sabemos entonces que para tener éxito en el riego de pivote no solamente hay que aplicar el agua de forma uniforme, sino tener buena uniformidad de infiltración de esa agua del suelo. Y eso es lo que nos va a permitir sacarle el mayor potencial de rendimiento a los cultivos. Entonces, en esa tarea, como decía, los aspersores son muy importantes y a veces hay problemas. ¿No? Y hay problemas como este. Y entonces es un problema de uniformidad de aplicación o uniformidad de filtración. Probablemente no sé decirlo exactamente, capaz que es una mezcla de las dos cosas, pero pareciera ser que uniformidad puede que no sea, porque en los primeros tramos se ve perfecto y en los últimos tramos es donde está el problema. Y ahí es donde después dicen que los piones no sirven, que hay otras tecnologías que son mejores. En la zona de Córdoba están todos locos porque lo tienen enterrado, que yo digo que no puede hacer una opción, pero sirve, pero no es lo mismo. Es un sistema que permite que requiere lluvia para poder germinar. Si no hay lluvia, no germina, no se puede hacer germinación con coteado enterrado. Con pion podemos hacer todo. El reemplazo más parecido a la lluvia natural. ¿No? Pero tiene estas dificultades, porque los equipos, conforme todos hemos ido aprendiendo con los años, que conforme más grandes son el equipo, la intensidad de la precipitación al final a veces es más menos. Y ahí es donde ocurren estos problemas. ¿No? Puede estar muy uniforme aplicado, pero tenemos problemas de infiltración. Y eso está asociado a estas cosas, que son los aspersores que tenemos puestos en el equipo, ¿no? Que también sufren desgaste. Entonces, chequeamos, eso era una tarea súper importante. Yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes año a año chequean su carta de aspersión? Revisen que estén bien instalados. Van al campo a mirar y a observar qué pasa cuando están aplicando los primeros riegos y durante la campaña. No lo sé. Muchas veces no lo hacemos, se nos olvida. Pareciera que fuera algo como que está dado. Pero seguro que ver un prestador de servicio con la máquina, el aplicador agroquímico, y es así que se preocupa que esté todo calibrado, que esté todo perfecto. Digo, no es muy distinto de eso. Y es mucho más volumen de agua la que está aplicando. Entonces, perdón, no sé si de repente me dicen que va muy despacio. ¿Se escucha bien? Sí. ¿No? Entonces, significa observar y revisar. Pueden haber muchos parámetros, tareas que pueden ser muy complicadas, pero lo más importante es ser observador. A mí me encanta ir al campo cuando me invitan y pasar una tarde mirando, y es como, no sé, se nota que a lo mejor me apasiona el riego también,
Pero uno dice, bueno, como que es donde mejor uno aprende a ver cuáles son las dinámicas que ocurren cuando yo estoy haciendo esa aplicación. Tiene que ser en forma aleatoria, planificada, con el tiempo. No solamente decir una vez, pasar ahí como torbellino por encima del ya fui, está regando, miré un elemento, a lo mejor está bien la presión y eso es todo. No, hay que ir y mirar qué pasa al inicio de los ríos. Estoy haciendo una chacra, a lo mejor al inicio, una chacra de papa, a lo mejor, y, bueno, ¿cómo se ve la humedad después que la duración se regala? Ah, bueno, se ve que hay problemas, ¿no es cierto? Hay una franja de hidronillo que está más seco, a lo mejor, bueno, mirarlo. Es que yo no hago directa, entonces no lo veo. Igual lo puedo ver. Hoy día la tecnología de los drones y las imágenes es mucho más accesible. Comprar y tener un dron no es una gran inversión y sirve muchísimo. Yo me compré esta foto, la tomé yo y dije, bueno, lo necesito no solamente para hacer cosas de marketing, sino también porque, bueno, voy al campo y aprovecho mirar y poderlo mirar de otro ángulo, de otro lado, y ver dónde pueden estar los problemas para corregir a tiempo esos problemas. No esperar al final de la campaña y decir, oh, ¿por qué me fue mal? Identificar a lo mejor el paquete de aspersión puede estar bien, pero hay áreas complicadas. El suelo nunca es parejo. Podemos tener vetas, podemos tener zonas de suelo más arcilloso, de infiltraciones distintas, y estamos a veces haciendo todo por igual. Entonces, bueno, está la tecnología de poder hacer ciertos ajustes, pero de nuevo, mirar, ir, observar, usar la tecnología que está disponible para poder observar y poder hacer las correcciones a tiempo y después no estarnos lamentando. Problemas de infiltración. A veces dicen, bueno, fíjense la cantidad de aspersores que tiene el equipo, probablemente la uniformidad está buenísima, pero la infiltración es un desastre. ¿Y por qué un desastre? El suelo, mucho limo, con baja capacidad de infiltración, que se sella muy fácilmente, producto de la misma aplicación del riego, porque a lo mejor no escogimos el tipo de aspersor adecuado para ese tipo de riego, a lo mejor instalamos un equipo muy grande y no hicimos ninguna adaptación como para superar los potenciales problemas. Entonces, el resultado después, claro, nos sorprendemos y también nos sentimos un poco defraudados. No, es que la tecnología no sirve para este lugar. Sí se puede, pero siempre todas las cosas requieren, como se llama, a veces hacer cambios. Fíjese, si uno va, uno puede observar de repente que queda justo un aspersor sobre la huella, sobre la estructura de la torre. Y después nos encontramos con problemas de huellas con equipos que están prácticamente enterrados. ¿Qué pasa? Bueno, y se entierran los equipos. Entonces, bueno, ¿y por qué se entierra el equipo? Porque ese aspersor, casi todo el agua, choca contra las patas de la torre y va a caer ahí. No, entonces pongamos huella seca. Pero la huella seca, a veces decimos, bueno, vamos a poner una huella seca, el mismo caudal, en un aspersor de círculo parcial, la mitad del área, la intensidad de precipitación es el doble. Mejora, se soluciona el problema o lo empeora. Muchas veces lo empeora. Porque no hemos comprendido bien. Entonces, de nuevo, quizás perfectamente por la separación ahí perfectamente se podría haber puesto un tapón y haber eliminado ese aspersor. Y con eso evitarse el problema. O también podemos ver esto es una, perdón, una cagada que hice yo una vez. Los aspersores muy separados estaba en un cultivo de maíz y al final del cultivo se veía que había franjas que estaban secas y otras que estaban húmedas. ¿Por qué? Había interferencia. Se nos olvidaba que los aspersores metidos dentro del cultivo, el cultivo hace interferencia. Y a lo mejor teníamos que haber ocupado un distanciamiento distinto, volver a pensar de repente, usar la tecnología con aspersores, estos mismos platos para ponerlos arriba del tramo, que hoy día está disponible. Si los que hayan tenido oportunidad de viajar a Estados Unidos, ir a Nebraska, se van a dar cuenta que probablemente más del 70% de los fields están todos con los aspersores arriba. Es que hay mucha deriva
cambió la tecnología, porque la arquitectura y los platos que hemos venido desarrollando con los años es distinta. Entonces permite tener distintos patrones de aplicación en función del tipo de aplicación y el montaje que hagamos con las personas. Entonces hay opciones. ¿Qué parámetros? Entonces vamos un poquito más al detalle de lo que tenemos. ¿Qué parámetros hay que podemos mirar, observar? Primero lo que decía el montaje de las personas. Todos los PIO tienen una carta de presión. Me imagino que la habrán visto alguna vez. Si no lo han visto, pídanla, la tendrían que tener. Donde dice dónde va, en qué salida van montados los aspersores y cómo están. Medir los caudales en distintos niveles. Poner un caudalímetro a la entrada del equipo. Si no tengo un caudalímetro, pedirle a un prestador que servicio que me lleve un caudalímetro de ultrasonido que se abraza al caño y poder medir el caudal. Medir las presiones en la base del equipo y en el extremo. ¿Dónde el extremo? En la parte más alta. Muchas veces nos guiamos por lo que dice la carta, pero el que hizo la carta, la presión del equipo, no sabía a qué campo iba a ir. Entonces te dice la presión que necesitaría en la base, pero en un terreno plano. Y el terreno tiene inclinaciones. Por más plano que uno lo vea, hasta que tenga 1% para que haya unos cuantos metros de diferencia en el extremo. Tiempos de rotación. La carta dice, tú vas a tener una tabla que dice velocidad versus milímetros. Pero eso calculado como que el equipo estuviera caminando sobre pavimento, no sobre la tierra. Porque es una relación del motor y la caja reductora. Por eso, en terreno hay algo de patinaje, con carga, con peso de agua, es distinto. Entonces, todos los que hacen, todas las cartas salen la letra pequeña, muchas veces dice la letra chica, confirme que es un cálculo teórico, que hay que confirmarlo en terreno, para saber que efectivamente esté aplicando lo que corresponde. Es un tipo de carta de presión, sale una presión a la entrada, fíjese 2,5 Rs, pero probablemente puede estar o no estar. La topografía, la diferencia de topografía de altura que tiene el interior del equipo. ¿Cómo sé? Si yo voy a la última hoja, normalmente dice si está incluida tantos metros, 13 metros adicionales de diferencia entre el centro y el punto más alto de arriba. ¿Bien? Entonces, eso hay que chequearlo. Está la tecnología, todos los fabricantes tenemos esta tecnología para poder hacerlo e incorporar entonces la topografía del terreno para que en la carta quede impreso cualquier persona que vaya a ver sepa realmente cuál es la presión que tiene que tener el equipo. Y luego medir. Mantener el caudal debe ser primero. Si no hay caudal, olvídense, si el caudal no está muy bien, que entra a nivel que dice la carta, no gano nada con hacer mediciones individuales porque ya sé que la cosa no va a estar bien hacia adentro. Si tengo el caudal, si la carta dice 250 mililitros y los míos en la base del equipo están pasando 250 mililitros, quiere decir que ya tengo el primer check. Después puede estar irregular, pero para que pasen esos 250 mililitros tengo que tener la presión. Si no tengo la presión, seguro que va a bajar. ¿Bien? Entonces necesitamos saber que cada persona tiene un regulador de presión que dice cuál es la presión que tiene que tener el regulador, y siempre la presión que dice acá es la presión de trabajo, pero para que el regulador funcione necesita 5 libras encima de lo que dice el impreso en el regulador, si no el resorte no se cumple. Entonces hay que medir presiones en el equipo. Significa empujarse un poco. Nosotros tenemos por suerte en nuestra tecnología aspersores que a veces es un poco más fácil porque podemos cerrar las boquillas y cerrar algunos aspersores gracias a la computadora. Entonces para no quedar todo mojado. Pero usar un poquito, muchas veces ponen una T con un manómetro al lado, cortando el hombro, puede ser una aproximación. Ojo que a veces hay bastante efecto Venturi y no es tan preciso. Lo más preciso es con un monitor en el flujo. Ponerlo ahí entre medio puede no ser del todo fácil. Nosotros tenemos, por supuesto, nuestra tecnología expresora y le puedo sacar la tapa y da lo mismo para medir la presión que tenga el choco de
yo les decía 5 libras por encima de lo que dice el regulador es lo que necesitamos. ¿Cuándo chequearlo? Al menos una vez en la campaña. Chequearlos todos, no puedo tomar, no sé, 20 personas al azar para chequear mi sistema, ¿no? Si tengo una diferencia mayor, más o menos 2 libras, quiere decir que los reguladores ya están medio vencidos, han cumplido su vida útil y será tiempo de cambiar. Hay tecnología también para poder estar chequeando en tiempo real. Los distintos fabricantes tienen su propia tecnología para poderlo mirar en tiempo real y saber cuáles son las presiones que están en el equipo y medirlas al final en el último expresor o en la punta del voladizo del equipo. Entonces, yo encontrarlo y fíjense que esto es como parte ¿cómo se llama? De telemetría, monitoreo, la más económica que existe. Y eso nos da información, ¿no? Sabemos cómo está funcionando el equipo en tiempo real, ¿no? Y poder detectar las anomalías en forma oportuna y poder reaccionar en forma oportuna, no esperar al final de la campaña y encontrarnos con sorpresa. Lo que les decía, la velocidad de rotación. ¿Qué otra cosa? Eso es básico por el medio. Pero le pregunto a usted, ¿alguna vez han medido, le han tomado el tiempo si la velocidad de rotación coincide con lo que dice la carta? No diga la vuelta completa, a lo mejor en un cuarto de vuelta llega a una superficie de representatividad. ¿Alguien me puede decir si lo ha hecho? Entonces, no coincide. Yo lo he medido por metro y... No coincide, pero y no pasa nada que no coincida. Porque lo que les decía es que está caminando no sobre el pavimento, sino que sobre el terreno húmedo. Entonces, que no coincida no significa que está mal, significa que hay que ajustarla y después ir al tablero, al panel, si es no digital, ajustar el tiempo, ese tiempo al tiempo que realmente mediste. Y ahí le va a coincidir entonces la lámina de aplicaciones y no tener una tabla paralela. O realmente se puede, y es al dealer que diga, ¿sabes qué? Mi velocidad de rotación en la vuelta completa son tantas horas y te va a hacer la tabla sin ningún problema. Pero insisto, no es un problema del equipo, sino que es el ajuste a la realidad. Y a veces ajuste a la realidad porque en esta zona hay muchos equipos que funcionan con perforaciones que tienen el generador junto con el motor de la bomba y la bomba le da más revoluciones, entonces cambia los hertz de la bomba. Si lo ajustan las poleas, cambian los hertz, los motores caminan más rápido. Y si disminuye la velocidad, camina más lento. Entonces cambia totalmente la dinámica, la dinámica de aplicación. Si nadie me ha explicado, bueno, no sé. O sea, a lo mejor, claro. Por eso es que son muchas veces estas sorpresas en que yo juraba que estaba aplicando, no sé, 15 milímetros y en realidad el equipo está tirando 10, ¿no? O está tirando 20. No, es que la carta está mal, el equipo está desajustado. No, lo que hace es que hay que corregir esos valores, ¿no? Y eso es una tarea sencilla, uno lo puede hacer, basta a lo mejor con que lo hagan una vez en la vida el equipo y no debería cambiar mucho. Con el equipo caminando en seco o regando, me pregunto, debería ser como regando, porque tiene el peso del agua en el equipo, porque va a haber un poco de patinaje y esa va a ser la condición real. ¿Bien? Entonces, un poco para resumirle alguna idea y para no hacerlo demasiado largo, lo que me quiero permitir es que son muy importantes las expresiones. No hay un único tipo de expresor que sea bueno para regar todo. Hay opciones. No es lo mismo regar soja que regar maíz, que regar girasol, que regar una chacra de papa. Hay opciones, ¿no? Y nosotros ahí en el Solar Irrigation, como les decía antes, producto de la zona que está, donde estamos, hemos aprendido a identificar bien todas esas diferencias. Hemos aprendido entonces que es importante poder intercambiar a lo mejor solamente el difusor, mantener el mismo expresor sin tener que cambiarlo completo, pero poder, un año trabajar con uno, por ejemplo, con este anaranjado, que está para el maíz, que tiene algunos chorros más firmes, o si voy a hacer una chacra de papa, usar
mejor resultado. De ahí que nosotros desarrollamos un concepto que se llama como geocropical, que es como georreferenciado, o sea, georreferenciado al cultivo de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Y tenemos todo tipo de accesorios, cuellos de ganso, pesas, clip, también de repente para poder trabajar con doble carta de aspersión, partir al inicio si tiene un equipo muy grande, como les mostraba en una de esas fotos donde había problemas de infiltración, entonces partir al inicio de la campaña con una aplicación más suave para no desarmar todos los bordos, los camillones y afectar el cultivo. Y después, cuando ya el cultivo se cerró, ya tengo un colchón que me puede estar amortiguando el peso y el volumen del agua, cambiarlo a pies más grandes, para amarrado, no hay cómo que se puedan perder, no tengo que andar en una bolsa acá al lado identificando cada uno de esos, entonces puedo tener perfectamente dos cartas puestas y muchas veces la bomba sin duda que va a cambiar las presiones, pero en general no hay mayores problemas de poder hacer el turque y cambiar, reducir por ejemplo el 40% del cableado para bajar esa intensidad de presión. ¿Bien? Entonces tenemos mucha de esa tecnología que está disponible. Y para terminar, me gustaría pasarle un pequeño video como que de alguna manera transmiten. Se distinguen por su capacidad única de proporcionar una distribución uniforme del agua en terrenos de topografía variable, utilizando mínima energía y mano de obra. Los sistemas modernos logran una uniformidad superior al 90%, pero el verdadero desafío es optimizar la infiltración de agua en el suelo. La clave está en el radio de alcance, y la ciencia demuestra que los chorros rotatorios de múltiples trayectorias son los mejores de su clase. Estas gotas diseñadas se ajustan al movimiento del pivote, con gotas suaves debajo de la máquina y resistentes al viento, gotas adelante y detrás, asegurando tiempos de absorción más largos, incluso en condiciones difíciles. Es asombroso que incluso un sistema de pivote de 10 años pueda ser mejorado para superar su rendimiento del primer día. Con soluciones de última generación, como controles remotos, herramientas de gestión de cultivos y aspersores avanzados, el agua llega donde se necesita de manera más efectiva. El riego por aspersión en un pivote es único en dos aspectos. Los aspersores están espaciados de manera cercana a lo largo del pivote y el pivote es enorme. La superposición significativa del riego y la naturaleza móvil de este patrón superpuesto tienen un efecto considerable sobre la absorción de agua y la infiltración. Llamamos a este patrón de aplicación un perfil desplazado. El perfil desplazado se puede calcular midiendo primero el perfil estacionario de un aspersor individual. Esto se mide en un edificio de pruebas, donde la profundidad aplicada se mide en recipientes de captura espaciados a un pie de distancia. Este perfil estacionario se analiza luego por computadora para representar el perfil desplazado producido por múltiples aspersores superpuestos, espaciados de manera uniforme a lo largo del tubo del tramo del pivote. Este es el perfil de aplicación de agua que un punto en el suelo ve a medida que el pivote pasa sobre él. Cuando se trata de riego, recuerda dos objetivos críticos. Primero, entregar agua y nutrientes al suelo para una absorción óptima por las raíces. Segundo, lograr uniformidad, pero solo si favorece la salud del suelo y previene el escurrimiento. Bueno, es un poco más largo, ¿no? Y no quiero aburrirlo demasiado, pero básicamente hasta ese punto quería llegar de nuevo para reforzar la importancia en la aplicación que hacen las personas, no solo en términos de hacerlo de manera uniforme, sino que también de conseguir esa uniformidad de infiltración a lo largo del suelo. Porque al final del día esto es lo que queremos conseguir, esto es lo que nos va a permitir tener éxito y justificar la inversión que hemos hecho para poder seguir avanzando y ser más sustentable y seguir siendo rentable en este negocio. Así que muchas gracias por el tiempo.